¿Quién te lo dice? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Fíjate, te estoy poniendo puros textos y hasta te lo pongo allí en los letreritos para que después no me vayas a decir: ese padre Chavo es puro hocico y de lengua me eche un taco. No, chiquitito, ya te conozco lo hablador que eres. Efesios 4, 15, 16. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Palabra de Dios. Vuelve a repetir lo mismo. Pero ¿qué te dice? Con la sinceridad del amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza. ¿Qué es lo que va a hacer que el cuerpo crezca? A ver, fíjese ahí, ¿qué dice? ¿Qué es lo que va a hacer que el cuerpo crezca? ¿Qué es lo que va a hacer que el cuerpo crezca? El amor. Fíjate cómo repite al principio y al final la palabra amor. Con la sinceridad en el amor, crecimiento y edificación en el amor. Nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, vamos a crecer precisamente en el amor. La Eucaristía manifiesta la unidad de todos los fieles de Cristo, porque uno solo es el pan, y aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Te lo dice San Pablo. Toma la Eucaristía. ¿Por qué los cristianos participamos de ese mismo pan? Para simbolizar que somos uno. Al participar del mismo pan, me uno al cuerpo que es Cristo. ¿Qué te dice San Juan? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. Anda. La Eucaristía es la que me une cotidianamente al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros le llevamos la comunión. ¿A qué vamos? Vamos a la comunión, es decir, a unirme con la comunidad. Por eso se le llama comunión. Vamos al siguiente texto. Solo unidos a Cristo podemos dar frutos, nos dice San Juan en el capítulo 15. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, mi amigo, hágale para donde le haga, usted no va a poder dar fruto. Y para eso Cristo utiliza esa imagen hermosa de la vid y los sarmientos. Yo te entresaqué solamente esos dos versos. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Palabra de Dios. Ay, chiquitito. Usted que creía que usted solito lo podía todo, no, chiquirrín. Fíjese, la palabra de Dios se lo está revelando. Ustedes sin mí nada pueden hacer. Solamente si estoy unido a Cristo, es entonces cuando puedo dar fruto. Cuando las comunidades están unidas en la oración, ¿qué notamos en esas comunidades? Notamos alegría, gozo, entusiasmo, fraternidad, espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque están unidos a la vid y están bebiendo de esa savia que da vida. Pero cuando las comunidades se comienzan a olvidar de la oración, cuando las comunidades se comienzan a olvidar de la unión con Cristo, los grupos comienzan a morir. Se les comienza a ver el cansancio. Ya nadie quiere servir. ¿Por qué? Porque ustedes sin mí
nada pueden hacer. No se me atarante entonces. ¿Quiere usted tener vigor, tener alegría, tener entusiasmo, tener fuerza? ¿Quiere usted dar fruto? Es necesario estar unido al árbol de la vida. Oiga, vamos entonces a formar la comunidad. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. La comunidad es la iglesia. Una cosa que nos debe quedar clara es que Jesús no vino a salvar individuos aislados, sin ningún nexo entre ellos, sino que Jesús vino a formar un pueblo santo, como nos dice San Pedro, un reino, como predicó Jesús en el Evangelio de San Mateo, un cuerpo, como lo acabamos de ver en la primera carta a los Corintios, donde la característica principal de los redimidos es la unidad y el amor. Ese es el cuerpo que Cristo quiso salvar. Eso es lo que a veces dice la gente: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa puedo hacer oración. Ay, chiquitito, mire, puro cuerno retorcido en el ombligo, talegón este sinvergüenza. ¡Ey! Que te quede claro, Cristo no vino a salvar individuos aislados, vino a formar un cuerpo, un pueblo, el pueblo de Dios. Y a ese pueblo no solamente lo quiere salvar, sino que a ese pueblo le encomienda la salvación de los demás hermanos. Bien la quieres tú, solamente yo y Dios. No, chiquirrín, lea la palabra de Dios. La obra de salvación es coronada y llevada a su término cuando el Espíritu Santo congrega a los creyentes, formando en ellos a Cristo. Es entonces cuando la salvación se da. Es el Espíritu Santo el que nos congrega, es el Espíritu Santo el que nos hace pueblo, es el Espíritu Santo el que nos injerta al cuerpo de Cristo y nos hace creer, como nos dice ahí la segunda carta a los Corintios. ¿Qué te dice en el verso 18? Leámoslo en voz alta todos. Mas todos nosotros, en esa misma imagen, así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Anda, fíjate cómo el Señor va haciendo que resplandezca en nosotros la imagen que Él imprimió cuando nos creó. Y esa es nuestra misión, hacer que resplandezca esa imagen de Dios que imprimió en mí el día en que me constituyó. Yo soy imagen de Dios y esa imagen debe brillar. ¿Para qué? Para que sea cada día más gloriosa y así resplandezca la gloria de mi Señor. ¿Qué más encontramos? Con diversidad de dones y ministerios, con una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre, donde la piedra angular es el mismo Cristo. Ese es el pueblo que Dios se constituyó y lo encontramos allí en la carta en la primera carta de San Pedro. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que cree en ella no será confundido. Para vosotros, pues creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Palabra de Dios. ¿Cuál es la roca en la cual la iglesia ha sido constitutiva? Nos dice San Pedro, es el mismo Cristo, la piedra angular en la cual los que no creen en Él tropiezan